Hola. Tenemos la segunda parte de Insert Coin presenta la segunda evolución de Nintendo y por qué marca la pauta dentro de la industria de los videojuegos. Ese es el título del blog. Así de largo, pero así debe de ser. El juego de los cazafantasmas. Segunda parte. Huevo. Bueno, ya. Ajá, sí, güey. Segunda parte. En la primera hablamos de... Pues de Nintendo, de la historia. De Nintendo, del Game Boy, del NES y del Super NES. NES. Y a partir de dijimos, comentamos en que iba a haber una parte oscura para Nintendo. A partir, despuesito del Super Nintendo, se las vio negras. Se las vio negras. ¿Pero por qué, cabrón? Bueno, ahí les va. Primero hay que ver por qué. Obviamente, esto es un negocio. Claro. ¿No? O sea, no lo hacen por lo hacen por amor al arte, pero es un negocio. No hay que ganar dinero. Mira. Y como vieron las demás empresas que Nintendo y la industria de los videojuegos era una empresa muy lucrativa, decidieron, ¿qué crees? ¿Qué se empezó? Pues empezaron a hacer La consolas, competencia. ¿no? La competencia. Claro. La competencia. Como el McDonald's, cabrón. Ándale, más o menos, McDonald's, ¿no? Burger King. Una de las primeras competencias de Nintendo fue Sega, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Así es es. correcto. Fue No si te no me equivocas. equivoco. Así es Sega. Pero Sega, obviamente... Sega Master System, Sega Genesis, que son copias. Bueno, que son parecidos, ¿no? Chingón, Son Ahí si parecidos. alguien lo tiene. Pero esa, como que esa competencia no le causó tanto estrago a Nintendo. O sea, sí compitió y teníamos... A mucha gente le gustaba el Sega, a mucha gente le El gustaba... Atari y el Jaguar, ¿no? Ajá. Había un Atari y el Jaguar. Pero, obviamente no. Perdón. Ya la tigresa, ya se... Chequen la tigresa del Oriente. Pusiste tu cara de Cristian Castro. Bueno, eso vean las noticias, Sí, eso vean las sí, noticias. sí. El punto aquí es que la competencia creo que fuerte que tuvo Nintendo. Para empezar, Nintendo ahí sí fue la primera vez que tuvo una mala decisión. Yo, a mi parecer, y creo que a la industria de los videojuegos nos parece lo mismo, porque sacó lo que fue el Virtual Boy. Ah, esa madre, güey. Ajá, el Virtual Boy es una consola que si muchos no lo ubican, es unos lentes así inmensos que tenían una base que era súper incómodo jugar en esa consola. Tenías que poner tu barbilla así y tenías que poner así tu pinche coy y entonces estabas así. Y luego también, pues, si usabas lentes, Ajá, estaba de la A ver si se puede chingada. poner una imagen por ahí Del Virtual del Boy. Virtual Boy, a ver si se puede poner, porque Ajá. Obviamente, esta consola no tuvo nada de éxito. Fue una decisión mala de Nintendo. Y con decirte que solamente sacó, fíjate, todo el catálogo que tuvo el Super Nintendo, todo el catálogo que tuvo el Game Boy, el catálogo de juegos que tiene el Entertainment Master System. Y esta consola Virtual Boy solamente tuvo 22 juegos. Nada más, 22 juegos. comparados con los, pues, ¿qué te gusta? 500 que hay de Super O más, ¿no? Mucho más. Ajá. 22 juegos, los cuales obviamente los más populares, como siempre, Mario Tennis, un Galactic Pinball y creo que se acabó, güey. O sea, realmente no era algo que... Era muy incómodo, estaba mal diseñado. Te mareaba. Aunque volvemos a lo mismo. Nintendo, pues lógicamente intentó innovar dentro de la industria de los videojuegos, que ahorita, fíjate, 20 años después, Sony acaba de sacar sus lentes 3D, así bien locos para el PlayStation Que también 4, marean. que también marean. Pero ya, o sea, es la misma idea que tenía en ese tiempo Perfeccionada, Nintendo, ¿no? perfeccionada. Ajá, porque además ya tiene Ajá. una calidad de HD Sí, superior. sí, mucho no, mejor. wow, no, o sea, Y no, ahí están los Google Glass, ¿no? O sea, también, pero obviamente que no sé si has visto una foto que está así el güey con sus Google Glass y está así volteando hacia arriba. Imagínate, tú estás volteando hacia arriba porque tienes la pantalla aquí. Imagínate que te digan foto y tú así, güey. No, o sea, no, está aquí o sea, en la pantalla, no la tienes no, acá. güey, pero sí volteas a ver. Bueno, busquen en internet, ustedes sí me entienden. La cuestión Bueno, ya estamos saliendo del Esto es tema. Nintendo. Esto es Nintendo. ¿Qué significa Nintendo hablando de que el cielo decida? Que el cielo decida. Que el cielo decida, eso significa la palabra Nintendo. Es como mi nombre, Rubén. Que el cielo decida. No, Ah, es no, cierto, ¿verdad? no. Bueno, aquí la Ya. cuestión es que Nintendo sacó el Virtual Boy y fue una mala decisión. La verdad, sinceramente, hablando crudamente, Nintendo la defecó gachamente y sacó inmediatamente después la que sustituiría al Super Nintendo, el Nintendo 64. Nintendo 64 fue otra vez Nintendo innovó porque fue el primer control con un análogo stick.
¿no? Y fue el primer control que también Tenía un botón atrás. Con el además. Rumble Pack. vibraba No, con el Rumble Lo Pack. podías agarrar de diferentes maneras para poder jugar. También. O sea, eso es algo muy innovador, porque no nada más era el clásico cuadrito Sí, o que lo clásico agarras así. así, ¿no? Pero agarrabas, no, si lo podías agarrar así, de los manguitos, tenía un botón Acá. atrás, tenía su stick, Los botones. podías LR. caminar ya con los personajes, correr No. o caminar dependiendo de lo como tú movieras. Y el era una stick. consola, a ver, Nintendo Master 8, 16 y esta era 64 4 bits. ¿Quién no de esa generación de jugadores iba a un super o a donde fueran a ver una consola y te impresionaba ver la cara de Mario en 3D y que le puedes jalar la nariz y las orejas y bueno, tú le Y se jalas- movía, ¿no? Ajá, y se movía, ¿no? Entonces, realmente sí fue un salto generacional nuevamente que Nintendo propuso, nuevamente que Nintendo lo puso, Controla lo la puso cámara en la mesa. aparte y el mono. Ajá. Por separado. Obviamente, bueno, consideramos que Nintendo, en lo que fue Nintendo 64, Virtual Boy, y ahí a la par, la competencia, como estábamos hablando al principio, que surgió obviamente a la par del Nintendo 64. Pues afortunadamente para todos los videojugadores en el mundo, pero desafortunadamente para Nintendo, apareció el PlayStation de Sony. Y obviamente ahí fue su primer competencia, aparte de Sega, obviamente, que habíamos comentado, su primer competencia creo que real en el mercado, que le, Está muy que le fuerte. quitó, sí le quitó la corona a Nintendo. Sí, porque era primero pues, le ponías tu chip a esa madre y era más fácil hacer los juegos. Ya, Rodo. Quita eso. Bueno, Ajá. Pura de originalidad. entrada sí también le ponías el chip y todo eso, pero de entrada era un juego en disco. O sea, a pesar de que era de 32 bits la consola, porque no era de 64, era de 32, era mucho menos poderosa que el Nintendo 64. Pero la capacidad de almacenamiento en un disco es muy diferente a un cartucho. Entonces, en el disco se podía manejar mejores gráficos sin necesidad de tener una consola tan Y potente una como el música. Nintendo 64. Por eso mismo, el PlayStation ya de por sí era más barato No. en costos que el Nintendo 64. Porque manejaba una tecnología mucho más económica. Y cabe señalar que Sony era el rey de la tecnología en ese momento. Sí. O sea, Sony ahorita ha dado un bajón gacho, pero en ese momento Sony, el que tenía un reproductor Sony de audio, Sony era Walkman. la mejor calidad de audio. Entonces tenía un sonido poca madre, era en disco, o sea, No, y no se habla fue la de primera los competencia juegos. real, Los ¿no? juegos en realidad, de repente tú ves Mario 64 y ves Resident Evil. Que aparte era Wow. sangre. Bueno, mira, creo que Pero nos bueno, ya estamos creo que nos saliendo. estamos desviando un Sí, poquito del Pero tema. Nintendo ahí eso. tuvo un pequeño, como quien dice, Bajón. un tropezón. fue el tropezón. No fue tan feo. ¿Por qué? Porque el Nintendo 64 es muy bueno. Tiene juegos excelentes como Perfect Dark, como lo que es el Mario Conker, 64, Conker. Wow, Conker está Golden increíble. Knight. Majora's Mask, Tiene juegos Ocarina. increíbles. Tiene juegos Pepper muy Mario, buenos. Turok 2, o El sea, Pokémon Stadium, cabrón. El Ajá. Pokémon Snap, ¿no? Que le tomabas Ándale, fotos güey. a los Pokémon. Pero le tenías que aventar comida. Super, no, Ajá, Super güey. Smash Bros. Super Smash Brothers. ¿no? Wow, En el está- 99, o sea, wow. realmente sí esa consola sí tuvo, de los mismos diseñadores y distribuidores de videojuegos, sí tuvo un gran apoyo, pero Nintendo nunca se esperaba que fuera a salir el PlayStation. O sea, realmente sí le dio... Aunque sí se esperó, más o menos. Porque Pero Sony por es ahí, Sony, porque le ya, digo. ya dentro de la historia, si profundizamos un poquito más, pues Sony tuvo una pequeña alianza, ya rápido nada más para decir, Sony tuvo una pequeña alianza con Nintendo anteriormente, que iban a sacar un disc drive para el Super Nintendo, que después ya no salió. ¿Por qué? Porque tuvieron algunas discusiones, bla, 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 el chiste que hubo una ruptura y Sony decidió hacer su PlayStation y Nintendo siguió su camino con las consolas y fue cuando pasó eso. Así que... Bueno, Ya, eso es a la par, creo que- esa creo parte. que eso es importante, Ajá. eso sí entra dentro del tema de Nintendo. ¿Por qué Nintendo no quería sacar discos de juegos en disco? Nintendo tenía una patente, para todos aquellos que no saben, Así es. Nintendo tenía una patente de un chip que detectaba la región de tu cartucho en donde lo estabas jugando. Haz de cuenta, si tú, como los DVDs antes que eran región 4, región tal, si tú querías jugar un juego, comprabas un juego en Japón, obviamente diseñado para consolas en Japón, y tú metes tu cartucho en una consola americana, no te lo leía. Nintendo tenía una patente en la cual ese chip hacía que tú pudieras jugar tu juego en una consola. Y como Nintendo era dueño de esa patente,
para no hacerles larga la historia, Nintendo tenía el control de todos los cassettes, de todos los publishers y todos los diseñadores de juegos y todo. Entonces, si tú, por ejemplo, nosotros que no pertenecemos a Nintendo, hacíamos un juego y queríamos distribuir nuestro cartucho, teníamos que pagarle una lana a Nintendo Para comprar su chip, para poner el chip. Pueda leer en las Eso cosas de era, América. eso era el gran negocio de Nintendo, que incluso después sacó en Nintendo Super Nintendo el chip FX, una como evolución de ese chip donde salió Star Fox y esto, que no tuvo tanto éxito. Pero ese chip lo quiso volver a patentizar. Desafortunadamente, al sacar el disco en PlayStation, el negocio del chip se le cayó a Nintendo. La mierda. Así es. Entonces por eso Nintendo fue tan poderoso económicamente, porque todos los desarrolladores, todo todos el los cartucho, desarrolladores tenían que tener hacían su para chip. eso. De todos tenían que tener su chip patentado por Nintendo. Y Nintendo recibió una lana por su patente de su chip. Entonces, Wow. ¿no? Entonces, como les dije, era un negocio a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, entonces Y- sale el Play, el 64 tiene como un cierto por ahí onda, y después ¿qué pasa? Bueno, ¿Qué onda? después de ¿Qué del sucede? Nintendo 64 tiene eso, obviamente la gente, el mercado se empezó a dividir, ¿no? PlayStation, Nintendo. Muchos de los que estábamos enamorados de Nintendo, hasta a mí me pasó, o sea, yo me resistía en realidad a comprar un Sony, PlayStation, ¿no? Claro. Pero ibas a las casas de gente que se había comprado un PlayStation y te ponían Resident Evil y decías, perdón por lo que pero decías, no mames. O sea, sí le daba la vuelta cabrona a Nintendo. Y Nintendo se están burlando de mí porque sí, la verdad sí me apasiona. Pero a ver, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo pasó con Nintendo? Nintendo? ¿Qué hizo Nintendo? ¿Qué hizo para remediar todo esto? Decidió Nintendo sacar su competencia y sacó el GameCube, que fue el siguiente cambio generacional de las consolas caseras, ¿no? Ahorita vamos con la par que fue el Nintendo 10, Entonces, pero entonces como quien dice, Sony obligó de cierta manera a Nintendo a dejar mercado. Claro, sus la patentes, testículo, güey. sus clasitos patentes de chip. no fue Sony, fue el mercado. Fue el mercado. Ajá. Bueno, fue el mercado. Ajá. Pero en realidad pues el PlayStation fue una cosa muy grande para que Nintendo decidiera hacer los disquitos para Ajá, el así es. GameCube. Y Ajá. aún así, Nintendo sacó su propio disco chiquito, güey. Ajá, O sea, mini no, DVD. o sea, sí. Ajá. o sea, igual innovó. Porque cabe resaltar que pues Sony tiene las patentes, creo que del Blu-ray y del DVD. Sony, Así Sony, la compañía Sony tiene las patentes del Blu-ray y del DVD. Entonces, Entonces, obviamente Nintendo saca su pequeño disco. La consola estaba muy bonita, la verdad a mí creo que ha sido para mí la consola con el mejor diseño que ha existido. Un cuadrito. Un pinche cuadrito con una como agarraderita. Sí, está cabrón, así, ¿no? así como ¿Sabes una, qué? como una lonchera, güey. Me recordaba la madre esa que echaban los Ghostbusters, güey, los cazafantasmas. la trampa. Ajá, la trampa, güey. Siempre pensé que era esa madre. Ahorita tu GameCube, ¿no? Ah, güey, ya. Chupas al fantasma. Sale Nintendo GameCube con nombre un nombre como prototipo, ¿no? Claro, que siempre no, le ponen nombre es como clave. ahorita el Nombre clave. Es como el nombre ahorita que le Proyecto- pusieron el Wii U, que le pusieron el Proyecto Café. Coffee, ¿no? Ajá. Ándale. Ajá. Proyecto Café. O Star Wars que le decían Blue Harvest. Ajá, Blue Ajá, Harvest, Para sí. cuando lo grabaron. Ajá, o la señora que vende quesadillas que le puso ya próximamente, ¿no? No, güey. Pendejo, ¿va? Bueno, ya. La cuestión aquí es que oye, es pues, nombre clave, güey. Ajá, bueno, ya, ajá. El punto Rudolphin. es que son chistes pendejos. Pero bueno, en 2001 surge GameCube. Bueno, Sí. anuncian GameCube. Competencia directa, entre comillas, de Nintendo 60. Sucesor de Nintendo 64 y competencia directa de PlayStation. PlayStation 2. De PlayStation 2. Ajá, Ajá. sí. Y con juegos muy buenos. O sea, realmente buenísimos. Smash Bros. Entre uno de ellos. El El One Waker. el One Ah, Waker, el- juegazo, que es ajá. una reedición HD esta. El Zelda, el One Waker. Y el remake de Resident Evil, que para Uno. mí fue una joya. Fue una joya ese Nosotros remake. compramos esa Wow. consola por ese remake y por el Resident Qué Evil bueno. 0. Y después salió el Resident Evil 4, que después salió para el Ya, 2, para el pero 2. no mames, no tenía más. Pero también tiene unos juegos increíbles. La consola no le pide nada, en Bueno. verdad, a ningún. Sí, no, ni, tiene lo ni suyo. tanto al Xbox, que también salió en esa época, como el Play 2. ¿Por qué, No le por qué pide dijimos nada. que Nintendo tenía una decadencia? Porque como salió el competidor y Nintendo no supo qué hacer, se vio como, yo siento como un poco desesperado y presionado y tomó algunas decisiones medio O sea, gachas. así como el chingadazo. Y ¿no? incluso fue cuando empezó a Nintendo distribuir más su propia marca, que los mismos distribuidores apostaran por él. O sea, ya empezó a haber una producción más baja de juegos para Nintendo como tal. Y empezaban a surgir los juegos multiconsolas. Porque antes no había multiconsolas, solamente había Nintendo.
Y obviamente eso le pegó a Nintendo muchísimo. Y fue cuando empezaron a surgir el Mario 1, Mario 2, Mario Tal, Mario Sunshine, Mario Tennis para no sé qué, Mario Tennis. Y desafortunadamente Nintendo siento que ha sido algo de lo que ha... sufrido, ¿no? Y claro, sin dejar al lado su línea de portátiles, que en ese momento pues Ya tenía era el Game Boy Advance. Recuerden que Entonces- es Game Boy Ajá. Pocket, Game Boy Pocket, Color y y Advance. ¿no? Ajá, ahora, Nintendo. Esas las consolas. Por otra parte, Nintendo, como ustedes dicen, la evolución de las consolas caseras fue el Nintendo 10. Nintendo después del Game Boy Color, Game Boy Advance. Pero ya no estamos yendo a otro tema, espérate. Eso yo creo que queda para otro programa, Sí. porque de aquí, ya que Nintendo tuvo este lapso así como otra vez como de bajadita, Sí, grave. de repente otra vez tiene un Pizza. ¡pras! Y a todos nos sorprende con una cosa bien increíble que los vamos a decir el próximo programa. Ajá. Bueno, Bueno, en el véanlo. próximo link. Véanse. En el próximo link porque lo vamos a grabar ahorita mismo. ¿No? Eso. Sí, que píquenle ahí al ladito, o aquí Acá, arriba o acá, aquí, y o píquenle ya, de ahí, y o ahí está aquí. la liga, los van a llevar hacia el otro video. Exactamente. Pixel Coin, Seguimos jugando. tercera parte. Denle click al Nintendo, link. Nintendo. Nintendo. Compártanlo. Oye, vamos a comer, ¿no?